Le digo bienvenido al señor Juan Dircía, que es director de la Universidad de Tel Aviv para Latinoamérica, para España, para Portugal. Gracias por estar aquí, Juan. Gracias por la invitación, Pedro, como siempre. Ayuda que haya ocurrido algo como esto, porque mientras renuncia la presidenta de una universidad, por otro, cientos de profesores de Harvard están apoyando a la presidenta de la universidad, que tuvo un papel muy similar ante un comité del Congreso días atrás, muy tímida, muy balbuceante con el tema de enfrentar el antisemitismo. Ya, vamos por partes. Primero, Pedro, como antes de comenzar cada entrevista lo hago desde el 7 de octubre, recordando que hay más de 135 personas que fueron secuestradas, que están en cautiverio en la Franja de Gaza, entre ellos niños, mujeres, adultos, ancianos, gente que no sabemos ni siquiera si está vivo o muerta, y exigimos la pronta liberación. Ahora, con respecto a tu pregunta y volviendo a los comentarios, primero me parece ridículo, ¿no? La conmoción y el escándalo por ver a terroristas en calzoncillos, por gente que no se conmovió cuando salieron las imágenes desgarradoras de las violaciones y de los asesinatos y las mutilaciones y de los cortes de cabeza que hizo el Hamas el 7 de octubre. Realmente, como tú lo decías, son imágenes que se ven en otras situaciones, en otros conflictos y no generan ningún tipo de discusión. Y ahora entramos al tema. En el contexto de Israel, la crítica es válida y sin embargo es aceptable cuestionar cualquier cosa que hace Israel o cualquier cosa que tiene que ver con los judíos. Y ahí voy al tema de tu pregunta, el antisemitismo en las universidades de Estados Unidos. Fue vergonzoso realmente escuchar la semana pasada en el testimonio en el Congreso americano las respuestas de las presidentas de MIT, de Harvard y de UPenn. Realmente, te soy sincero, pero lo tuve que escuchar varias veces para entender si era verdad lo que estaba pasando y si las respuestas de los tres presidentas de estas universidades era realmente tan ridícula y tan patética o se había entendido mal lo que estaban diciendo. Y una vez que entendí y que acepté que lamentablemente es la realidad, entra una conmoción terrible, ¿no? Pensar que en las universidades más destacadas de este país, las de mejor renombre, no sea condenable el llamado al genocidio de los judíos y que esté supeditado al contexto donde se da, creo que habla de un nivel de antisemitismo feroz y brutal al que creo que no éramos conscientes que existía hasta estas declaraciones públicas. Hubo manifestaciones, hubo profesores, hubo centros de estudiantes que sistemáticamente vinieron lanzando iniciativas antisemitas durante los últimos años, pero no creíamos que esto contaba con este apoyo y esta permisividad, por lo menos pasiva, de las autoridades de las universidades. Y la audiencia de la semana pasada lamentablemente corroboró que atrás de esto hay un amparo, ¿sí? O sea, las autoridades, el management del gerenciamiento de estas universidades permite este tipo de manifestaciones y no considera que tienen que ser repudiadas. Con lo cual, esto habla, Pedro, de una necesidad urgente de salir a reevaluar cuáles son los códigos universitarios, cuáles son los límites reales a la libertad de expresión cuando se incita a la violencia llamando directamente al genocidio de una minoría o de un grupo étnico. Y te soy muy sincero, como alguien que está involucrado en la educación superior, me parece tremendo, me parece terrible tener que escuchar estas palabras y pensar que las instituciones que están encargadas de preparar y de educar a los futuros líderes de este país y del mundo no entienden la dimensión de la tragedia que se está viviendo en estos momentos cuando existen este tipo de respuestas. Te pido, como precisamente integrante de un organismo de enseñanza superior, ¿qué le dices a quienes nos están viendo cuando plantean, bueno, pero hay que respetar también la libertad de expresión? Bueno, libertad de expresión no es, como el caso famoso, gritar fuego, fuego en un cine y que sea mentira, que se sepa que es mentira y que la gente salga corriendo y se atropelle y se terminen matando. En todo caso, mis disculpas, ¿qué es lo que dices tú a quien plantea lo del caso de la libertad de expresión cuando se habla de criticar, por ejemplo, a los judíos? Yo creo que la libertad de expresión, como varias de las libertades, o como todas las libertades que uno tiene en las sociedades democráticas y libres como Estados Unidos, como Europa, como algunos países de América Latina, como Israel, como Australia, como Canadá,
La libertad de expresión tiene un contexto y tiene ciertas limitaciones y regulaciones. Cuando tú incitas al odio y a la violencia contra un grupo, contra una persona, hay un límite, hay una línea roja, y cuando cruzas esa línea roja ya se convierte en una incitación a la violencia. Y dentro de la audiencia de la semana pasada, muy interesantemente, una de las presidentas dice, hay que esperar el hecho y la consecuencia para ver si esa incitación al genocidio de los judíos es o no aceptada o está en contra de los códigos de la universidad. Algo ridículo, Pedro. Pensar que tienes que esperar entonces que maten a alguien para decir si es válido o no lo que la persona dijo. Creo que, y te lo repito, para mí fue espeluznante escuchar esos testimonios y ver que fue real y que estas tres presidentes estaban diciendo lo que estaban diciendo, algo inesperado y que realmente nos llama una luz roja de alerta muy fuerte de qué es lo que está pasando en los campus y de las universidades en Estados Unidos y destapa una situación que comprueba claramente la inversión de millones de dólares de regímenes totalitarios de otras partes del mundo que invierten en generar liderazgo en estas universidades, que invierten en hacer ingresar alumnos financiados por estos regímenes totalitarios para promover una terrible agenda que va en contra de los valores mismos de la sociedad norteamericana, que son justamente la diversidad, el pluralismo, la aceptación y la convivencia entre grupos minoritarios. Y aparte de alguien que está en la universidad, Pedro, me asusta porque soy padre de dos hijas que están en la universidad y de un hijo que va a entrar el año que viene a una universidad en Estados Unidos. Y por primera vez nos toca preguntarnos si realmente las universidades en Estados Unidos son espacios seguros para nuestros hijos que son judíos. Y si realmente las universidades le garantizan la seguridad física a nuestros hijos cuando estudian en este país o no. Un tema que no existía. Claro. Antes del 7 de octubre, cuando uno pensaba en una universidad, pensaba académicamente, socialmente, la ubicación, el costo, pero no existía esa duda si era seguro o no para un muchacho judío estudiar en esa universidad específica. Hoy, esta es una pregunta que está en la lista y que tenemos que chequear antes de tomar la decisión de dónde vamos a enviar a nuestros hijos a estudiar. Señor, gracias por acompañarme. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Juan Dircía con nosotros, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal, paréntesis.